este vídeo vamos a hablar sobre cómo funciona un procesador. Se observa. Para verlo vamos a empezar con un ¿Se escucha? ¿Se observa? Sí, ingeniero, sí, se observa bien. Ya. transistor y vamos a acabar construyendo un procesador básico. En este video nos va a dar un mensaje cómo es que realmente trabaja un microprocesador, cuáles son las partes más fundamentales del microprocesador, cómo es que opera internamente dentro de una CPU o en cualquier sistema donde va a actuar un procesador. Dentro de un procesador tenemos los elementos fundamentales, la interconexión de los sistemas combinacionales y secuenciales. Vamos a hablar de los comparadores, vamos a hablar de los multiplexores, de los codificadores y decodificadores, que vamos a ir tratando detalladamente cada uno de ellos. Pero acá este video es para que me dé un mensaje genérico, ¿no? De que también pretendemos nosotros en este curso y cómo es que opera internamente este chip, ¿ok? Imagínate un cable con un botón en medio. Cuando pulsas el botón, la electricidad puede pasar. Cuando lo sueltas, la electricidad no puede pasar. Esto es un transistor, solo que tu dedo es sustituido por otro cable eléctrico. Todos los procesadores, gráficas, chips están basados en transistores. Con estos transistores podemos hacer algunos circuitos básicos. Empecemos con las puertas AND. Imaginemos que ahora en nuestro cable tenemos dos botones. Para que la electricidad pase, necesitamos pulsar ambos botones. Eso es una puerta AND. En una puerta OR tendríamos un cable que se divide en dos. En cada uno de los dos cables tenemos un botón. Luego ambos cables se vuelven a juntar. Por lo tanto, bastaría con pulsar uno de los botones para conseguir que la electricidad pase. Por último, tendríamos la puerta NOT, que invierte la señal. Es decir, si no pulsamos el botón, la electricidad puede pasar. En el momento que pulsamos el botón, la electricidad se desvía y ya no pasa. Y estos serían los tres circuitos lógicos básicos. Aunque en realidad los procesadores modernos se basan en la tecnología CMOS y utilizan las puertas contrarias a las que hemos visto, es decir, la NAND y la NOR. Os voy a poner el ejemplo de una puerta NAND en la tecnología CMOS, que es lo contrario a la puerta AND que hemos visto. Es decir, la electricidad siempre pasa, salvo en el caso en el que pulsemos los dos botones. En ese caso la electricidad no pasaría porque se desvía para otro sitio. ¿Por qué se utilizan estas puertas invertidas en las AND y las OR? Aparte de otras ventajas desde el punto de vista eléctrico, son más rápidas y nos interesa que nuestro procesador sea lo más rápido posible. Pero también es matemáticamente demostrable que con puertas NAND o con puertas NOR podemos implementar cualquier función booleana. Es decir, cualquier función matemática o cualquier cosa que podamos hacer en un ordenador, es posible implementarlo con puertas NAND o con puertas NOR. Por lo tanto, son muy importantes. Pero para simplificar el vídeo vamos a usar las puertas AND y OR. Pero saber que las puertas AND y OR es posible implementarlas con puertas NAND y NOR. Para continuar tenemos que aprender un poco sobre los números binarios. El 00 significa 0, el 01 significa 1, el 10 2 y el 11 3. Ahora imaginemos que tengo cuatro cables. Si quiero representar el 0, activo el primer cable. Si quiero representar el 1, activo el segundo cable. Y así sucesivamente. Pues ahora puedo diseñar un dispositivo que, por ejemplo, si activo el tercer cable, que significaría el 2, lo transforme a dos cables y en los dos cables esos active el primero y el segundo no. Por lo tanto, tendríamos uno activado y otro no, lo que sería 1-0, el 2 en binario. Esto se llama multiplexor. También existe un dispositivo que funciona exactamente al revés, que se llama decodificador. El multiplexor dice hay que multiplexar. ¿Qué hacemos? El sistema de multiplexor es básicamente para transmitir, ¿no?, varias informaciones. Todo lo que se hace es que para transmitir, ¿qué buscamos? Menor cantidad de cables. Entonces nosotros transmitimos en un mismo cable una información en diferentes informaciones en diferentes tiempos. Pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a nosotros captar esa información? Yo estoy hablando de una transmisión, de una comunicación, de trasladar una información, haciendo lo contrario, un demultiplexor. Voy a codificar, voy a seleccionar también. ¿Se da cuenta?
A eso se refiere. Como le vuelvo a repetir todo esto, vamos a ver uno por uno. Si no, esto le está dando una explicación como parte interna de un microprocesador. En un decodificador haríamos justo lo contrario, pasar de 2 cables a 4. Bueno, podemos tener cualquier número de cables. Si, por ejemplo, ya activase los 2 cables representando el 1-1 o el 3 en binario, por el otro lado se activaría el cable 4 que representa el 3. Este dispositivo tomará importancia más adelante. Ahora pasemos a cosas un poco más complejas. Nuestro procesador tiene que saber sumar. ¿Recordáis cuando en la escuela hacíamos las sumas y decíamos esto me da 2, me llevo 1 y luego le sumabas ese 1 al otro? Pues un procesador suma exactamente igual que como sumábamos en la escuela. Tenemos el resultado y lo que nos llevamos, a lo que se llama carry. Entonces, ¿cómo hacemos que pueda sumar? Nos basta con una puerta XOR y una puerta AND. ¿Qué es una puerta XOR? Una puerta XOR o Special OR es igual a la OR que hemos visto antes. Es decir, basta con pulsar uno de los botones para que la señal pase. Pero tiene la peculiaridad de que si activamos los 2 botones, la señal no pasaría. ¿Cómo funciona este sumador? Imaginemos que queremos sumar 0 más 0, por lo tanto A y B estarían apagados. Por lo tanto, ninguna de las 2 puertas se activaría y el resultado sería 0, 0 en la salida. Si queremos sumar, por ejemplo, 1 y 0, ponemos la entrada a 1, es decir, enviamos corriente y la B la dejamos apagada. Por lo tanto, la puerta XOR se activará porque uno de los 2 está activado. Mientras que la puerta AND no se activará porque solo uno está activado y necesitamos los 2 para que se active. Por lo tanto, el resultado será 0, 1, es decir, 1. Y si sumamos 1 más 1, que da 2, en ese caso enviaríamos corriente por las 2 entradas, por A y B. Por lo tanto, la puerta AND se activaría, ya que tenemos las 2 entradas activadas. Y en cambio, la puerta XOR, por lo que he explicado antes, no se activaría. Por lo tanto, el resultado sería 1, 0, 2 en binario. Esto se llama medio sumador, pero combinando varios de estos podemos hacer uno más grande en el que sumar más números. Por ejemplo, aquí tendríamos uno para sumar 3 entradas, aunque no lo voy a explicar porque es más complejo y no es mucho tiempo. Pero que sepáis que esto se hace con la combinación del sumador simple que teníamos antes, y el resto de operaciones se obtienen a partir de la suma y la resta. Nuestro procesador ya sabe sumar, pero necesitamos ahora algo donde guardar el resultado de esa suma, porque si no sería inútil hacerla. Aquí entran en juego los flip-flop. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop es un pequeño circuito donde podemos almacenar un 1 o un 0. Cuando le enviamos la información, las puertas se configuran para que cada vez que llegue una señal de reloj, responda con lo que le hemos enviado. Por ejemplo, si hemos metido un 0, responderá con 0. Si hemos metido un 1, responderá con 1. Esta información se quedaría guardada todo el tiempo que necesitemos. Y aquí entra en juego un concepto muy importante, el reloj. ¿Qué es el reloj? Hemos estado hablando todo el tiempo de señales que enviamos a través de cables, pero ¿cuándo las enviamos? ¿Cuando queramos? No, el procesador tiene un reloj que cada cierto tiempo emite una señal, y esa señal recorre el circuito. Cuando decimos que un procesador funciona a 4 GHz, lo que estamos diciendo es que el reloj emite 4.000 millones de señales por segundo. Es decir, estos circuitos son extremadamente rápidos. Un procesador actual realiza millones y millones de operaciones por segundo. La próxima vez que os quejéis de que vuestro procesador va lento, recordad que en el tiempo en el que tardáis en quejaros, vuestro procesador ya ha hecho miles de millones de operaciones. Vamos, que lento no es. Volviendo al tema de los flip-flop, con un flip-flop podemos almacenar un número, 0 o 1, pero añadiendo varios flip-flop podemos llegar a guardar números más grandes. Y aquí entra en juego el decodificador del que hemos hablado antes. Cuando tengo una memoria muy grande con un montón de flip-flops, puedo enviar, por ejemplo, la señal 5 y el decodificador me responderá con lo que hay en la posición de memoria 5. Por lo tanto, ahora ya podemos realizar operaciones en nuestro procesador, podemos guardarlas en memoria y podemos acceder a esa memoria. Ya tenemos prácticamente un procesador completo. Pero nuestro procesador es muy tonto, es decir, no hace nada. Puede sumar, puede guardar en memoria, pero todavía no hace nada. No podemos programar nada. Nos falta el último elemento y probablemente el más importante, la máquina finita de estados. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginaos que tenemos una máquina expendedora. La máquina finita de estados siempre piensa en un estado. En este caso, el estado 0 sería esperando. Cuando un cliente llega, mete el dinero. Cuando la máquina detecta que ha metido el dinero, saltaría al estado contando dinero, en el que contaríamos cuánto nos han metido y lo almacenaríamos en memoria. Después saltaríamos al estado esperando a que el cliente elija producto. Cuando el cliente pulsa, comprobaríamos el dinero que ha metido y lo que cuesta lo que ha pedido. Si ha metido dinero suficiente, saltaríamos a estado sacando producto, donde sacaríamos el producto para que el cliente lo cogiera. En cambio, si el precio del producto es mayor que lo que ha metido,
devolveríamos el dinero y le diríamos que no se le puede dar ese producto porque es más caro del dinero que ha metido. Después, en ambos casos, volveríamos al estado inicial, esperando a que otro cliente metiera el dinero. Es una máquina expendedora un poco tonta, pero nos sirve para explicar lo que es una máquina finita de estados. Siempre funciona igual. Leemos un número y basándonos en ese número pasamos a un estado u otro. Veamos cómo funciona nuestro procesador. Cuando lo encendemos, leemos la posición 0 de memoria. Y en esa posición tenemos una instrucción y la decodificamos. Por ejemplo, esa instrucción puede ser suma la posición 4 de memoria y la posición 5. El resultado déjalo en la posición 6. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos de la posición 4 y la 5 de memoria. Estos datos los enviamos luego a la unidad aritmético-lógica, o ALU. Esta unidad estaría formada por los sumadores, restadores y demás elementos que hemos visto antes. Por lo tanto, en nuestra ALU realizaría la suma. Y después, el resultado lo guardamos en la posición de memoria 6, que es lo que nos indicaba la instrucción. Ahora sumamos una al contador de instrucciones. Por lo tanto, pasamos a la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción, por ejemplo, puede ser mira la posición 6, que es donde hemos guardado el resultado de antes, y si es mayor que 5, salta la instrucción número 100. Si es menor que 5 o igual a 5, sí, pasa a la siguiente instrucción. Todos los procesadores se basan en instrucciones tan simples como estas. Es decir, súmame estos números, salta a la posición no sé cuál, compara si este número es menor que 5. Nuestro procesador funciona con instrucciones tan sencillas como esas. Cuando, por ejemplo, le decimos ábreme Google Chrome o muéstrame esta imagen, esa instrucción que nosotros le damos a nuestro sistema operativo se va a dividir luego en miles o millones de instrucciones más pequeñitas y simples que llegan al procesador. Pero recordad que nuestro procesador puede ejecutar miles de millones de instrucciones por segundo. Por lo tanto, dividirlo en millones de instrucciones no es problema. De hecho, la velocidad a la que se carga un programa o se carga una imagen va a depender de la velocidad de la memoria donde esté guardada esa imagen o ese programa, más que la velocidad del procesador. Tengas un i7, un i3 o tengas lo que tengas, tu procesador va a funcionar con instrucciones tan sencillas como estas. Y no te vas a encontrar en los circuitos de tu procesador ningún elemento que no hayamos visto en este vídeo. No van a partir de los circuitos que hemos visto en este vídeo. Ahora bien, en este vídeo hemos visto un procesador con muy poquitos transistores. En un i7 6700K, los núcleos, tendríamos 7.200 millones de transistores. Vamos, una burrada. Y es increíble que tantos 6502. Este procesador se usó, por ejemplo, en la NES, la Commodore PET o el Apple II, y podríamos decir que este procesador fue el que introdujo los ordenadores personales. Además, inspiró la arquitectura ARM, arquitectura en la que se basan todos los procesadores de los móviles y tablets actuales. Por lo tanto, el mundo de la tecnología no sería el que es sin este procesador. El procesador funcionaba a 1 MHz, es decir, 0,001 GHz, y era de 8 bits. Y bueno, con esta simulación final, para que veáis cómo funcionaría un procesador real, acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido, y si os ha gustado, dejadlo en los comentarios. Bien, ya tienen una idea de lo que es un microprocesador, cómo trabaja internamente. Lógicamente la tecnología sigue avanzando. Este de 8 bits, hay 16 bits, 32 bits, ¿no? En fin, pero lo que buscamos es capacidad y velocidad. Y la capacidad, lógicamente, también está en base de las memorias, ¿no?
Bien, tenemos como referencia acá a un transistor, una resistencia de base, una resistencia de colector, una fuente de alimentación y una entrada que le llamamos BBB, o le añadimos también un voltaje de entrada. Normalmente se le conoce que el que entra por la base como entrada y el que sale, en este caso en el colector, sería la salida. Pero ¿qué sucede acá? Alguien puede decir, pero en el emisor, ¿por qué no? Porque el emisor está conectado a tierra. Y mucho cuidado para el examen. ¿Y por qué conectamos el emisor de frente a tierra? ¿Por qué no ponemos una resistencia? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que este transistor esté polarizado para que trabaje en corte y saturación. Nada más. Conduzca y no conduzca. Nada más es lo que me interesa. Entonces, por lo tanto, a mí no me interesa. Si yo pongo una resistencia, voy a perder energía y alguien puede decir, pero energía, ¿por qué? Porque si tenemos un fuente. Perfecto, está bien. Es cuando hablamos de fuente, cuando estamos enchufando a un tomacorriente, cuando internamente tiene su fuente de alimentación. Pero el celular trabaja con la fuente de alimentación. No trabaja. Tiene su batería. Toda la batería se desgasta. Que cargamos la batería, ese es otro tema. Entonces, lo que tenemos que buscar, cuando hablamos de circuitos digitales, lo que se busca es el ahorro de energía. Y la razón del avance de la tecnología, ojo, la razón del avance de la tecnología, la razón de estudiar estos chips, es que lo que se ha ahorrado, lo que se busca es que el menor consumo de energía. Por un lado, no solamente es el que la pila o la batería se desgaste, sino también de que mientras menos corriente circula por cualquier conductor o por cualquier semiconductor, entonces el calentamiento es menor. Pero lo que tenemos que buscar es que el dispositivo, en este caso estos circuitos integrados, se recalienten. Porque si se recalientan, indudablemente se va a dañar. Y al dañarse este semiconductor, ¿qué sucede? ¿Se cruza o se abre? Se abre. ¿Alguien me puede decir? El semiconductor se abre. No se abre. Se abre cuando hay una tensión inversa. Pero acá no va a haber una tensión inversa demasiado grande, pues vamos a trabajar con 5 voltios, 12 voltios. Ponle hasta 24 voltios, pero más no. Entonces es difícil. Lo que sucede es que en el recalentamiento el dispositivo se cruza. Pues ¿cómo probamos un integrado? Así en la práctica, ¿cómo sabemos si está bien o está mal? Cuando el integrado, al instalar un circuito que lleva un integrado, ustedes pueden verificar cuando van a hacer su laboratorio, si tiene un integrado dañado, ¿no? Apenas conectan ustedes, se calienta. Tenemos casi el 95% de posibilidades que ese integrado ya está cruzado, ya está dañado, ya no sirve. ¿Okay? Pero lo que buscamos es que pues yo tengo una entrada y tengo una salida. Entonces, RC me va a servir, el valor de RC me va a garantizar que este transistor se sature. De igual manera, el valor de RB tengo que calcular de tal manera que, dependiendo de la entrada, este también se sature. Entonces hay una corriente colector de saturación, hay una corriente de base de saturación. El fabricante me da esas características, su corriente de saturación. Entonces, cuando yo digo voy a saturar, se entiende que el colector emisor se comporta como cortocircuito, de tal manera que la corriente colector de saturación es el BCC sobre RC, lo que hemos analizado en la clase anterior. De igual manera acá, la corriente base es el voltaje de entrada menos el voltaje de base emisor entre RB. Entonces, normalmente el voltaje de entrada se asume en TTL 5 voltios. Para hacemos también podemos trabajar con 5 voltios. Pero ya tenemos el voltaje, entonces lo que buscamos es hallar la resistencia de base que me va a garantizar que el transistor se sature. ¿Ok? En esta gráfica que vemos acá, en esa gráfica que ustedes ven, tengo el transistor, tengo el colector, el emisor y la base. Tengo un voltaje de entrada. Este voltaje de entrada son pulsos. En la entrada tengo 1,
0, 1, 0 y así sucesivamente va. Entonces, ¿qué se entiende acá? La salida es en el colector. Voltaje entrada, de 0 a algún voltaje entrada, normalmente 5 voltios. La salida también me va a botar de 0 a VCC. ¿Por qué? En este tiempo de arriba hay un voltaje. Entonces, acá hay una corriente base. ¿Qué va a hacer? Que este transistor le va a saturar. Al saturar el colector emisor, se comporta como cortocircuito. De tal manera que el voltaje en el colector es 0. Por eso acá sale 0, ¿eh? En cambio, cuando viene este voltaje de entrada 0, en este tiempo acá, el voltaje de entrada es 0, este es 0, la corriente de base es 0, la corriente de colector es 0, está abierto, el colector emisor está abierto. Por lo tanto, el voltaje colector, ¿a qué es igual? Al voltaje de la fuente. ¿Cuánto es la fuente? VCC. Por eso acá le pone, acá sale VCC. Y así solamente se repite. Nuevamente va a pasar a 1. Nuevamente va a pasar a 1. Nuevamente hay un voltaje de entrada. Nuevamente satura el transistor. Colector emisor como un cortocircuito. El voltaje colector tiende a 0, a tierra. Entonces nuevamente tenemos acá. Y acá nuevamente este voltaje acá se hace 0. Y este voltaje de acá es 0, corriente va a ser 0, el transistor está abierto, ¿no? Y nuevamente, si está abierto el voltaje en el colector, es el voltaje de la fuente, ¿no? Y así se repite. En otras palabras, quien le conmuta, quien le dice cierra o abre, el tiempo de duración de cierre y abre entre colector y emisor, quien le conmuta a este switch, porque este transistor va a trabajar como un switch, va a trabajar en conmutación. Trabajar en conmutación quiere decir que va a trabajar para generar el sistema de numeración binario, conmutar, como conmuto, cerrado y abierto. Un switch cierra y abre, pero automáticamente. ¿Con qué le controlamos? Con la entrada. Y este es el color azul, es el voltaje de entrada, y el color rojo es el voltaje de salida. Pero este voltaje de entrada, acá tiene, son periódicos, ¿no? Tiene tiempo de no conducción con tiempo de conducción, o nivel 0 con nivel alto, nivel bajo con nivel alto, tiene el mismo periodo. Pero ustedes estos pulsos de acá lo pueden hacer a su manera. Y eso también vamos a ver en el curso. ¿Cómo generamos eso? Pues yo quiero de diferentes tiempos, qué sé yo quiero pulsos a mi manera. Eso lo vamos a hacer también en el curso, ¿ok? Simplemente acá le estoy haciendo como, más que todo, más como cuestiones didácticas, para que me entiendan cómo conmuta este transistor. ¿Por qué? Porque el tema de esta semana es como transistores en conmutación. Pero acá viene lo siguiente. Se entiende que en este tiempo de acá hay un tiempo, ¿verdad? Se entiende que en este tiempo de acá, y este transistor debe saturarse, supuestamente, ¿no? Y de saturación en este tiempo de acá, debe pasar a corte. Entonces uno dice, si hablamos de tiempo, dice, ¿qué hora es? Por ejemplo, ahorita yo tengo 8:39. 8:39 ingresa la señal, y a las 8:39 también debe conmutar. No es así. Entonces se habla de un tiempo de conmutación. Tiempo en la cual va a pasar ¿de qué? Inicialmente, ¿en qué está? En corte. De corte a saturación. Luego de saturación va a pasar a corte. Entonces, ese periodo, ese tiempo que demora, se le conoce como tiempo de conmutación. Tiempo que cambia de un estado a otro estado. ¿Y eso de qué depende? Fundamentalmente de las características moleculares de los transistores en cuanto se refiere a su fabricación. A lo que les interesa la parte, sobre todo lo de electrónica, ellos tienen que manejar muy bien la parte microelectrónica para que sepan internamente cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Por eso es que hay transistores de conmutación, fabricados exclusivamente para la conmutación.
Y hay transistores para audio, transistores para radiofrecuencia. Por eso es que se fabrican los transistores para aplicaciones específicas. Entonces, la pregunta es, estos transistores de conmutación, lógicamente, vienen a ser como parte interna de un circuito integral. Ahora vamos a explicar, o sea, cómo se implementan las compuertas lógicas internamente en base a transistores. Antes se hablaba de RDL, lógica a base de resistencia y diodos. Luego, diodos transistores, lógica de DT, lógica a base de diodos y transistores. Se fue mejorando, luego se habla de TTL, la lógica a base transistor, y el que es la última que se ha obtenido, se ha mejorado enormemente. Entonces, ¿qué buscamos por un lado? Eso que le estoy diciendo es que la conmutación sea tan rápida. Que sea tan rápida la conmutación. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a ese tema. ¿Cómo es que va a conmutar ese transistor? ¿De qué depende? ¿No? O sea, ¿cómo nosotros medimos el tiempo? Entonces, entiende que esta es una forma ideal. Estos pulsos son ideales en la entrada. Perfecto. Pero en la salida también es ideal. Vamos a suponer que la entrada es real. Perfecto. Mejor todavía, que sea real. Pero la salida realmente no es como dibujamos. Entonces, cuando tengan la oportunidad de medir en su laboratorio, van a ver que si es que les interesa profundizar, van a ver que no es igual. Que nosotros asumimos que si esta forma que estoy presentando acá en la clase es más que todo con fines didácticos, nomás, para que el alumno entienda, si entró 1, me votó 0. Si entró 0, me votó 1, ¿no? Para eso. Pero vamos a ver qué sucede, cuáles son esos tiempos de importancia y qué es lo que sucede, ¿no? Con este caso, con este pulso de acá. Se entiende que este es un pulso rectangular, ¿no? Exactito. Tiempo de subida, tiempo de bajada, ¿no? Tal como está, pero vamos a ver. Aquí tengo yo, supuestamente, estoy asumiendo acá, en este gráfico, estoy asumiendo yo corriente de base. Como si fuese una onda cuadrada. Yo hubiese dibujado de aquí, de este punto acá donde está mi cursor, de frente hacia la derecha. Pero alguien dirá, ¿pero por qué dibujo un poquito hacia abajo? ¿Por qué cae? Porque en la práctica es ideal lo que nosotros dibujamos, netamente una onda rectangular. Pero lo estoy asumiendo por una razón. No debería ponerlo esto, sino debería estar así, lineal, ¿no? De frente acá. Pero esto tiene una explicación. Entonces yo tengo corriente de base. Pero si esto fuese un voltaje base, ahí sí sería cuadrado o rectangular. ¿Ok? ¿Por qué sucede esta curva de acá? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué sucede en la unión? ¿Qué sucede en la unión de dos junturas? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de ustedes dispositivos cuando se habló de la capacidad de unión, capacidad de difusión? ¿Se acuerdan? Entonces, esas capacidades, cuando están polarizadas directamente, cuando están polarizadas inversamente, es que en la unión de dos junturas hay unas capacidades parásitas. Esas capacidades parásitas son de valores muy pequeñitos. Entonces, como hay capacidad, entonces hay un tiempo de almacenamiento. Ustedes saben que vamos a ver un condensador en general. Un condensador en general tiene la particularidad de almacenar energía. Almacena, luego entrega. Almacena, entrega. Almacena, entrega en un circuito, ¿no? Sino lo que sucede es que nosotros en el circuito muchas veces ignoramos eso. ¿Por qué? Porque es tan rápido el tiempo, entonces como que no le tomamos importancia en la parte de un circuito común aplicativo, ¿no? Por ejemplo, para un sistema de que voy a utilizar para controlar la velocidad de un motor, para abrir interruptores como switch, qué sé yo, no le tomo mucha importancia. Pero sí hay que tomarle mucha importancia los de electrónica, sobre todo cuando van a ver
diseñar ya sistemas utilizando microprocesadores, microcontroladores, ahí sí tiene mucha importancia. Aunque a pesar de que los microprocesadores, microcontroladores, esos tiempos que no debe existir, donde generan, digamos, cierta distorsión, lo eliminan, ya el fabricante lo que busca es eliminarlo. Entonces, ¿qué sucede acá? Se entiende, si esta es la entrada, ¿no? Se entiende que la salida debe tener la misma forma, pero no es así. Le llamo corriente de base. Pero si yo hablo de un voltaje base, sí sería una onda rectangular. Sino que como hablamos de corriente y las corrientes va a depender del voltaje y también va a depender de la resistencia interna del dispositivo y también de sus capacidades internas. Entonces, lo voy a trabajar como si fuese lo que a nosotros nos interesa es que sepan de que en la salida no es como se piensa, ¿no? Que nosotros ignoramos porque son tiempos tan rápidos, esa es otra cosa. Bien, entonces como estamos trabajando con componentes como circuitos integrados que tienen pocas compuertas lógicas, esto se complica más cuando hay miles de compuertas dentro de un chip. Pero aún así, los fabricantes, los especialistas en microelectrónica o en nanoelectrónica, entonces, ¿qué pasa? Tratan de eliminar estos efectos, ¿ok? Entonces, mire, se entiende que en este tiempo acá, ven mi cursor, ¿no? ¿Se ve? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, aquí, por ejemplo, donde está mi cursor, ¿cuál es el nivel de corriente? Si no, para que sea más práctico, vamos a trabajar con voltaje. Que de arriba sea el voltaje entrada o voltaje base, el de abajo que sea corriente, el voltaje. No, esto sí tiene que ser corriente. ¿Por qué? Porque va a conmutar el transistor. Para explicarlo. En este tiempo de acá, el voltaje es 0. ¿Sí? Se entiende, aquí ya el voltaje se hizo 1. Se entiende que en este instante acá ya el transistor debe cambiar de estado. ¿Qué quiere decir? En este tiempo de acá, como el voltaje es 0, la corriente de base es 0, también la corriente de colector es 0. Pero aquí ya y hay un voltaje, entonces ya debe haber una corriente. Pero no es así. Si ustedes se dan cuenta, mira hacia abajo. Mira hacia abajo. En este tiempo acá, sigue en 0. Aquí pasó a 1 todo este tiempo, pero en ese instante no pasó a 1. Aquí está pasando después, ¿ves? Mira acá, este tiempito de acá. A este de acá se le conoce como TD, y TD es conocido como tiempo de retardo. Delay time. Tiempo de retardo. TD, tiempo de retardo. Este es 0.1.91. Si hablamos de porcentaje, de 0 al 10% es el tiempo de retardo. Del 10% al 90% se le llama TR. TR. Ese TR es tiempo de subida o crecimiento. Tiempo de subida. Mira, es como una curvita. En cambio, aquí es lineal. ¿Se dan cuenta? TR, conocido como tiempo de subida o crecimiento. Rise time. Rise time. ¿Se dan cuenta? Y luego, si ustedes se dan cuenta de aquí, todo este tiempo acá, llegó hasta acá. Acá tengo todo este tiempo de acá es el 1%, perdón, el 100%. Entonces se entiende que aquí ha debido conmutar, ha debido cambiar, pero no, hay un pequeño tiempo. ¿Ok? Entonces todo este tiempo se le conoce TON, tiempo in, tiempo de conducción. El tiempo que va a demorar de pasar de la no conducción a conducción. Luego, aquí se entiende que va a pasar de alto a 0. Se entiende que debe dejar de conmutar, debe dejar de conmutar o debe dejar de conducir. Pero no es así. Mire, hay un tiempecito por acá. ¿Ve?
este tiempecito acá, que se le conoce como TS. Este TS se le conoce como tiempo de almacenamiento. Tiempo de almacenamiento. TS, tiempo de almacenamiento. Storage time, tiempo de almacenamiento. TS. Este tiempo es conocido también como un intervalo de tiempo entre el instante en que la tensión de entrada comienza el descenso, o sea, comienza a caer, ¿no? Y el punto correspondiente al 90% de la forma de onda, ¿no?, descendente de la corriente de colector. Acá viene lo más importante. El TS es una función. El TS es un tiempo que está en función del HFE, o sea, del beta, o HFE del transistor. Y también de las corrientes de apertura y cierre, ¿no? Pero fundamentalmente nos interesa siempre tener presente de que los betas, el HFE en un determinado instante, ustedes saben por electrónicos 2 también, que el beta, el HF tiene influencia para altas frecuencias. En este caso, estos transistores que van a conmutar, cambiar de estado, tiene que ser tan rápido, ¿no? Entonces, también a ese tiempo de almacenamiento, ¿no?, va a influir el beta del transistor o el HFE. Entonces, todo este tiempo de acá, supuestamente acá ya cae de alto a bajo, pero todo este tiempo de acá se le conoce TOF, o el tiempo que demora pasar de conducción a no conducción. ¿Ok? Ese es en resumen. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, del 90% al 10%, mire esta curva. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Acá esta gráfica acá, si fuese así, mire, tiempo de subida, tiempo de bajada igualito, pero acá no. Es el tiempo del 10% al 90%, mire, esa curvita. Cuando es bajada, del 90%, mira, al 10%, mira esa curva. No es igual. Pero en cambio acá nosotros sí dibujamos igual, ¿no? Tiempo de subida, tiempo de bajada, la graficamos, pues este es ideal. En cambio acá cambia. Y lógicamente esta curva acá también genera un producto de que este dispositivo en las uniones de las junturas, PN, la unión de dos junturas, hay unas capacidades parásitas, unas capacidades muy pequeñas que lógicamente van a generar una curvita, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos como dispositivo BJT, MOSFET, GTO, IGBT, ¿no? Capacidad de potencia media, baja, alta, media, velocidad de conmutación media, rápida, lenta, media, ¿no? Estos son características genéricas dependiendo de la tecnología. ¿Qué significa IGBT? BJT no tiene ningún problema. MOSFET no tiene ningún problema. Sería bueno el grupo que es poner que averigüen qué significa MD. BJT, ¿qué es? Bipolar. MOSFET con FET. GTO. IGBT. IGBT. IG, corriente de qué? De puerta. B, bipolar. Esto
Este IGT es necesario que sepan, es la combinación del BJT con el FE. ¿Ok? Eso sí se utiliza bastante. Acá tenemos otra representación, otra forma como le enfocan la entrada y acá su salida, ¿no? Vemos que la salida, mire, tiempo de conducción del 10% al 90%, tiempo de no conducción del 90 al 10%, ¿no? Tiene otra forma de representar. ¿Está bueno? Pero acá a lo que voy es lo siguiente. Le estoy mostrando este esquema por lo siguiente. Aquí no hay una sola resistencia, hay dos resistencias. Y la pregunta es, ¿cuál es la finalidad de poner dos resistencias? Es una pregunta elemental. ¿Qué comenta? ¿Que con una sola resistencia, ponerlo dos? Tenemos el mismo esquema de otra forma. El esquema que le he explicado. ¿Ok? Aquí, nuevamente un transistor en conmutación con una carga resistiva, puede ser también carga inductiva, ¿no? Puede ser un motorcito también, para que este motor conduzca, trabaje y no trabaje. Puede ser con corriente continua, puede ser con corriente alterna también. Dependiendo, ¿no? Si el motor puede ser continuo, puede ser alterno, es relativo. Entonces acá lo que le está representando es el voltaje. Ojo, el voltaje entre colector y emisor en este caso. Se entiende que en este tiempo acá hay una corriente base, va a saturar el colector y el emisor. Idealmente es cero. El voltaje en colector, emisor, idealmente es cero. Pero no es así. Hay una pequeña caída de tensión. ¿Se cuenta? En cambio, la corriente colector toma su valor máximo. La corriente colector toma su valor máximo. ¿Por qué? Porque con este tiempo acá, el transistor lo va a saturar. Entonces hay una corriente colector que toma su valor máximo, que aproximadamente sería BCC sobre esta resistencia. ¿Se da cuenta? Mire, se entiende que acá ya debería conmutar, ¿no? Pero es así, es pequeño. ¿Por qué? Porque supuestamente la unión de estas juntas tiene una capacidad, entonces esta capacidad tiene una corriente que tiene almacenado y por eso sucede esto. TST, tiempo de almacenamiento, ¿no? Y el T de no conducción, ¿no? Pasa a corte. El TST dice tiempo de almacenamiento. El proceso de conducción continúa a costa de los portadores almacenados en la base. Entonces, ¿dónde se almacena? En las capacidades internas del dispositivo. Las pérdidas en conmutación en el apagado son mayores que la de encendido. ¿Debido a qué? Debido al tiempo de bajada. Ahí está lo que le he repetido. Esto está en su classroom, ¿eh? El mismo ejemplo, pero de otra forma el voltaje entre base y emisor. Esto se asocia más a un valor real. Un transistor en conmutación
voltaje entrada, voltaje salida. En este voltaje entrada 10 voltios, satura este transistor, colector idealmente va a tierra, voltaje salida 0. Luego entra 0 voltios, corriente base 0, corriente colector 0, está abierto, el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente, 10 voltios, ahí está su 10 voltios. Y así solamente se repite, ¿no? Esto lo tiene que tener claro ustedes siempre. Está de esta forma, perfecto. Ahora otra cosa, dale una aplicación. Ya vamos a ver luego. ¿Ok? Bueno, ¿qué se acostumbra en la práctica? Para ser más lineal, para ser más rápido, se acostumbra a poner la resistencia base de un condensador de baja capacidad en paralelo. Así como en el tiristor o el tria se acostumbra a poner entre ánodo y cátodo una resistencia pequeña y un condensador pequeño para proteger los terminales de estos dispositivos de potencia. Algo similar acá en los transistores de conmutación se recomienda en la resistencia de base poner un condensador de baja capacidad en paralelo, ¿no? Ahí tengo otra representación, voltaje de entrada y voltaje de salida. Si ustedes se dan cuenta, estos circuitos que estamos analizando, no hay voltaje, que sería 0. Acá sí hay voltaje, que sería 1. Si hay voltaje, que sería 1. No hay voltaje, que sería 0. ¿Cómo está trabajando? Como un inversor. Entra 0, me bota 1. Entra 1, me bota 0. Este transistor que estamos trabajando, haciéndole trabajar como un switch, ¿no? Que está conmutando, que está trabajando como un switch, este transistor de acá, me está trabajando, en otras palabras, si hablamos de comporta lógica, como un inversor. Me está trabajando como un inversor. Comparación, dice, entre el FET y el BJT. Los FET son dispositivos controlados por tensión, con una alta impedancia entrada. Mucho cuidado esto, ¿eh? Una alta impedancia entrada. Yo le pregunto a ustedes, en cualquier sistema en general, ¿la impedancia de entrada debe ser alta o debe ser pequeña? ¿Alguien me puede contestar? Alta. Alta. Alta, así es. Eso tiene que meterse a la cabeza todos. Los equipos, en general, las partes de instrumentos, si ustedes leen un osciloscopio, por ejemplo, en la parte frontal, ustedes, yo supongo que sí, pues ustedes están en sexto ciclo, 2 años, ahora han estado en segundo ciclo, no sé si entraron al laboratorio, pero ahora lo importante es que ahora vamos a trabajar en el laboratorio. Se espera, ¿no? Yo particularmente no tengo ningún problema porque yo voy a la universidad 3 veces por semana. Y en ese sentido quiero que me disculpen ustedes por esta situación de estos días, porque estamos en un proceso de admisión. Pues ahí, que hasta tarde termina la próxima semana, ya está más disponible ya. Pero a lo que voy es lo siguiente. El equipo, la mayoría de los equipos, ustedes tienen que leer. Normalmente te dice su rango de frecuencia y su impedancia. Entonces, si yo tengo un osciloscopio, voy a hacer mediciones, ¿no? Claro, usted ahorita maneja muy bien su multisim, sus diferentes simuladores, pero ese es teórico, ¿no? Bueno, son simuladores, pero otra cosa es la práctica. Pero la pregunta es, ustedes van a medir voltaje, van a medir intensidad, van a observar formas de ondas. Pero la pregunta es, ¿por qué es que tenemos que confiar en ese equipo? Otro te dice, no, este es más preciso. Me cuesta más esto, pero es más preciso. ¿Por qué? Porque vas a visualizar mejor la onda.
¿Y por qué visualiza mejor? Porque tu equipo, como equipo, es una carga al circuito donde tú vas a medir. Entonces, si ustedes tienen una resistencia de 2 ohmios, y ustedes le van a conectar en paralelo otra resistencia, yo le pregunto a ustedes, para que tu resistencia siga siendo 2 ohmios, y como le vas a conectar en paralelo una carga de otra resistencia, para que no varíe tu resistencia de 2 ohmios, ¿qué te conviene poner? ¿Una carga mucho mayor o mucho menor? ¿O igual? Mucho mayor. Claro. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Y las mediciones se conectan en paralelo. Cuando utilizamos un osciloscopio, la medición está en paralelo, no está en serie. Estamos utilizando los terminales del osciloscopio entre 2 puntos del circuito. ¿Qué vamos a ver? No lo sé. Depende de qué circuito están instalando. Entonces va a estar en paralelo. Entonces, ese efecto de equipo, el equipo tiene que tomar ustedes con una resistencia. Entonces, cuando alguien dice, pero, oiga, pero no me sale, y no sale igual que lo que hemos calculado. ¿Cómo es eso que no sale igual? No sale, pero no está saliendo, pero nosotros hemos calculado tanto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es el efecto de carga, se le conoce como efecto de carga. Le decía que cuando yo les hablo a ustedes, no solamente es el curso, les hablo algo que a ustedes les va a servir en su vida, su día a día, cuando ustedes trabajen. Entonces, el docente está para aportar esa cosa. Esto ya ustedes van a exponer, van a hacer mucho mejor, van a sacar su PPT mucho mejor. Está bien. Ustedes están en la etapa. Uno tiene que complementar con eso. Entonces uno dice, ahora, si alguien me pregunta, me dice, profe, ¿y usted cómo aprendió eso? A mí no me han enseñado. a mí no me han enseñado un montón de cosas, sino que esa es la ventaja cuando uno hace docencia después de haber trajinado en la vida, te da una ventaja enorme. Sino que la necesidad, cuando tú estás en tu chamba, ahí tienes que matarte, tienes que buscar la forma. Te puedo contar un testimonio real, ¿eh? Pero eso va a ser en otro momento. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, si yo tengo 2 ohmios, voy a conectar un equipo, ya, vamos a hablar de un osciloscopio. Ese osciloscopio para mí es una carga, es una resistencia, yo lo tomo como una resistencia. Como mi carga es de 2 ohmios, y yo voy a, por decir, un voltaje y una resistencia de 2 ohmios, que calculé y me salió 2 voltios de pico, por decir, pero yo en mi osciloscopio tengo que ver esos 2 voltios de pico, tengo que observar. Y si no observo 2 voltios, si no estoy observando un voltio, entonces va a decir, pucha, que estamos mal, hemos calculado mal. Ustedes sí, y su resultado teórico está bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese equipo, tu resistencia ya no es 2 ohmios, tu resistencia ha bajado, ya no es 2 ohmios, será P1.5, voy a exagerar, ¿no? Será 1.5, ya no es 2 ohmios. ¿Por qué? Porque tu equipo en la práctica ya está en paralelo con tu resistencia. Tu equipo es una resistencia más. Esa resistencia ha afectado, ya no, tú no estás midiendo en 2 ohmios, estás midiendo en menos de 2 ohmios. ¿Por qué? Porque ese equipo tiene una resistencia. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Que ese equipo tenga alta resistencia o baja resistencia? ¿Qué me dicen? Contesten, por favor, alguien. Mal o bien, contesten, porque así van a aprender. ¿Qué me conviene? ¿Que ese equipo tenga alta resistencia o baja resistencia? Alta resistencia. Alta resistencia. Y cuando vean, ustedes regresen al laboratorio y van a ver, miren ahí lo que le está diciendo Ponce, ya miren un osciloscopio, ahí tiene su impedancia del orden de mega ohmios. Pero alguien me puede decir, profe, pero usted solamente habla de osciloscopio, ¿por qué no habla de multitester? ¿Por qué no habla de los otros equipos? Muy buena pregunta. Es que los otros equipos, ¿cómo le conectamos? En paralelo, en serie, es relativo, ¿verdad? Pero en cambio los osciloscopios siempre lo vas a conectar en paralelo. ¿Y por qué les hablo de los osciloscopios? Porque yo voy a observar forma de onda y en el laboratorio todo es observar las ondas y siempre utilizamos el osciloscopio. Y alguien dirá, pero usted está hablando de repente de un osciloscopio antiguo, pero ahora los osciloscopios son digitales. Está bien, pero ¿cuál es la diferencia que sea antiguo o digital?
¿Dónde aprende más el alumno? ¿En un equipo antiguo donde van a manipular o donde solamente van a observar de frente? En el ¿Qué me dice? antiguo, profesor. En el Claro, antiguo. pues, así es. Como yo cuando enseñaba laboratorio dispositivo electrónico 2 en laboratorios, a mí tenía que dejar, porque a mí lo que es que aprendan. Después que se van al mundo real, ya pues ustedes puro simuladores, puro software, está bien, pero ¿cómo van a analizar la parte interna? ¿Cómo van a saber ustedes cuáles han sido las causas de los problemas que se han presentado en su trabajo, en los equipos que ustedes están trabajando? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no responde? La parte de circuitería, no sé si se acuerdan ustedes, yo siempre he dicho, la parte de circuitería es fundamental en aspectos trascendentales, juega un papel muy importante. Ustedes llegan a manejar interpretar la parte de circuitería, por eso les explico estos circuitos. Ustedes llegan a manejar la parte de circuitería, explicar, tener en su cabeza cómo funciona, ustedes van a ir lejos. Pucha, le van a decir, el ingeniero está tira que da miedo. ¿Te das cuenta? Bien, continuamos. Entonces, por eso, esto es vinculación de qué? Dice, los FET son dispositivos controlados por tensión, con una alta impedancia de entrada. ¿Se da cuenta? Tiene una alta, entonces la diferencia de un TTL y un CMOS, que es FET es parte interna de los CMOS, tecnología CMOS. Entonces, ¿qué es? Tiene una alta impedancia de entrada y es mucho mejor. Se utiliza, dice, principalmente en circuitos digitales, ¿ves? Y los BJT en circuitos analógicos. Se refiere para la parte de comunicaciones, ¿no? Amplificadores. Aunque ambos se usan como amplificadores, como conmutadores. ¿Se da cuenta? O sea, los dos se utilizan, pero si no, que está hablando acá de sus diferencias, mejor dicho, entre cada dispositivo. Lógicamente, van a ver ustedes que hay muchos que trabajan con CMOS o con MOSFET en los transistores en conmutación para control de sistemas que van a trabajar como switch. El hecho de que tenga una alta impedancia de entrada, esa es una buena ventaja. Dice, sus características eléctricas son similares, aunque su tecnología y estructura física son totalmente diferentes. Mire lo que tengo acá. Nosotros no hemos hablado nada de compuertas, pero por el momento no nos interesa. Es decir, o se tiene que modificar también. Pero mire lo que está acá. Tengo un T1, tengo un T2. Este T1, su resistencia base, su entrada. Este T2, su resistencia base y su entrada. Y la salida acá le está tomando en el emisor. R2 es la salida. El colector va a una fuente. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Estos dos transistores, olvídense de las resistencias, estos dos transistores, yo le pregunto, ¿están en serie o están en paralelo? Eso es lo primero que tienen que saber diferenciar. ¿Están en serie o están en paralelo? Acá le voy a enseñar otra vez. Ahí está. Esos están en serie y están en paralelo. Paralelo. Ahí está más práctico ahí. Ahí pueden diferenciar, ¿ves? El segundo está en serie, en paralelo. El primero está en serie, en paralelo. ¿Están igual?
En el primer caso, sí, habla. Iba a decir, está en paralelo el R con ROUT. El primero o el segundo. ¿Quién está en paralelo? R con ROUT, o sea, el que está en el segundo transistor en la parte del emisor. Y ahí yo le voy a decir, figura 1, figura 2. Primero y segundo. ¿Quién está en paralelo? ¿El primero, el segundo? ¿O están iguales? Primero, pues. ¿El primero está en paralelo o en serie? Entonces, ¿cómo analizamos? Mire, este transistor, el emisor se conecta al colector. Y cada uno tiene su entrada A y B. Vamos a llamarle A y B, dos entradas, por eso le llamamos en el alfabeto AB. Pero en el primer caso, su colector está unido con el colector del segundo. Y su emisor del primero está unido con el emisor del segundo. Cosa que no sucede en el segundo caso. El emisor del primero está unido con el colector del segundo. Entonces, el primero está en paralelo y el segundo está en serie. Ahora vamos a analizarlo. ¿Cómo funciona? Entonces, voy a regresar al circuito anterior. Ahí está, ese es para comparar. Este circuito está... ¿Se acuerdan de este circuito o no? Antes que me olvide. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa configuración? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que llevaron conmigo electrónico 2. Lo he repetido N veces el circuito. Darlington. Claro, ese es un Darlington. ¿Se da cuenta? O sea, entonces, ¿por qué le pongo este? Es que el Darlington también se utiliza como conmutador, como switch. ¿Y por qué es? Entonces, nosotros hemos hablado de un solo transistor, ¿verdad? Entonces, acá vienen dos transistores. La pregunta es, pero, profe, usted me está poniendo ahora un Darlington, ¿y por qué? Y anteriormente un solo transistor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque este es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque con corriente muy pequeña usted lo puede conmutar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Darlington son transistores, son amplificadores de corriente. Entonces, lo que yo quiero es conmutar. Entonces, conmutar, ¿a mí qué me conviene conmutar? ¿Con corriente pequeña o con corriente grande? ¿Me pueden contestar alguien? La pregunta es, ¿qué nos conviene a nosotros? Esas son para 4 escuelas. ¿Eh? Conmutar a un dispositivo con corriente pequeña o con corriente grande. ¿Qué nos conviene? ¿Pequeñas? Claro, pues. Nosotros, mientras menor sea la corriente, y con corriente tan pequeñas vamos a crear, mejor dicho, vamos a obtener lo que a nosotros nos interesa, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estás ahorrando energía, estás ahorrando dispositivos de menor potencia, o sea, es toda una ventaja. Si quieres y también sobre todo el calentamiento, el consumo, tiene una serie de ventajas. Entonces, por eso utilizar el Darlington. Bueno, esa es mi conclusión de mía, de repente alguien empieza de otra forma. Vamos por acá, donde nos hemos quedado. Si ustedes se dan cuenta en estos circuitos, de un LED y una resistencia. La pregunta sería, ¿cómo calculamos esta resistencia? Y este LED. O sea, se pone un LED y listo, suficiente, ¿no? Pero, ¿cómo calculamos su resistencia? ¿De qué se basa?
Y acá hemos estado. Bien. ¿Cómo funciona el circuito? Olvídense acá. Mire, yo tengo dos entradas, A y B. Como tengo dos entradas, dos variables, ¿cuántas combinaciones hacemos? 4 combinaciones. Entonces le llamo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. El peso es, ¿no? 1, 2, 4, 8. ¿Se acuerdan que le he dicho? 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente se va. 1 significa combinación de 1 en 1, o sea, 0, 1, 0, 1. 2, combinación de 2 en 2, 0, 0, 1, 1. Si es 3 variables, ¿qué va a ser? Es 1, 2, 4. 4, 0, 0. 4, 0, 0 y 4, 1, 1. Y así sucesivamente uno va. Ya, esa es otra técnica. Pero en fin, acá tenemos... O sea, eso les enseño porque en la práctica uno tiene que manejar eso, tener siempre en la mente. Cuando estamos en el campo profesional, utilizar de frente, tener esos criterios para interpretar y nada nos pueda sorprender. Entonces, acá tengo como entradas A y B y tengo una salida, O, salida, que lo está llamando Q. Pero vamos a ver, acá dice A por B, pero vamos a ver si es cierto A por B. ¿Qué significa A por B? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo A y B, la salida dice A por B, entonces 0 por 0 da 0, 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0, 1 por 1 da 1. Ya, ese dice su tablita. Pero vamos a ver cómo está diseñado este circuito internamente. Internamente tiene dos transistores, T1 y T2, tiene resistencias y vamos a ver cómo funciona. Entonces, empezamos. Este colector de acá, ustedes saben, está conectado al VCC, ¿no? Entonces, si aquí entra 0 en A, vamos a trabajar 0 acá, ¿hay corriente base? No. ¿Hay corriente colector? No. Este está abierto. Si no hay corriente colector acá, en T1, ¿hay corriente emisor? No. Pero ¿qué sucede? Este emisor del transistor 1 está conectado con el colector del transistor 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente de emisor 1 es igual a la corriente colector 2. Es lo mismo. Si no hay corriente emisor 1, no hay corriente colector 2. ¿Va a haber corriente emisor 2? No. Esto está muerto. No hay salida. Salida 0. Ahí está su cerito. Y lo contrario. Ahora A1, B0. Si A es 1, qué interesante, ¿va a haber una corriente base? Sí. ¿Va a haber una corriente colector? Supuestamente sí. Pero esta corriente colector va a depender si este emisor de acá cierra el circuito o no cierra el circuito. Si yo digo corriente de A1, pero B vale 0, B0, corriente base 0, colector 0, corriente colector del transistor 2 0, está abierto. Por lo tanto, el emisor 1 está abierto, colector 1 está abierto. La salida acá, no hay salida, 0. Y también lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando ambos vale 1, 1? Acá viene lo interesante. Cuando B está en 1, corriente base existe, corriente colector también va a existir. Entonces este transistor se satura. Pero a la vez también aquí hay una corriente de base, también lo va a saturar. T1, colector emisor, cable. T2, colector emisor, cable. Entonces, el colector del primer transistor con el emisor del segundo transistor es un cable. Entonces, aquí la salida
es igual al BCC. O sea, hay salida es igual a 1. Entonces, y en esta tabla, y lógicamente me sale como si estuviese multiplicando 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Por eso le pongo que Q es A por B. Y Q A por B, ¿qué compuerta es? ¿Se acuerdan? AND. Un AND. Entonces, cuando hablamos de un circuito integrado internamente, ya hablamos como compuerta lógica, internamente está conectado de esa forma. Sino que ya a nivel de ustedes, actualmente ya no se utiliza eso, pero en mi época sí trabajamos con esto porque no había todavía circuitos integrados. Al final todavía aparecieron circuitos integrados. Entonces antes tenemos que trabajar todas estas cosas. Pero es interesante. Y similar, vamos a trabajar con el caso de cuando están en serie. Ahora vamos a analizar cuando están en paralelo. ¿Qué me dice aquí? El transistor bipolar de puerta aislada o IGBT. Este dispositivo aparece en los años 80. Mezcla características de un transistor bipolar, lo que decían antes, bipolar, y de un MOSFET. La característica de salida es la de un bipolar, pero se controla por tensión y no por corriente. ¿Se dan cuenta? Por eso le decía, el IGBT, esto se utiliza bastante. Este dispositivo conocido como IGBT es una mezcla de un transistor bipolar y de un MOSFET. Pero ¿qué sucede acá? La característica de salida es de un transistor bipolar, pero se controla por tensión y no por corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es la combinación de ambos. ¿Se dan cuenta? Es una ventaja enorme. Ahí está. ¿No? El transistor bipolar, y esto controla por compuerta. Dice, alta capacidad de manejar corrientes. Facilidades de manejo. Alta capacidad de manejar corriente como un bipolar, facilidad de manejo como un FET, como un MOSFET. Menor capacidad de conmutación, el bipolar, dice, no tiene diodo parásito. O sea, en otras palabras, esas capacidades parásitas, acá, el hecho de hacer estas combinaciones se elimina. Entonces ya saben, este símbolo es un IGBT. Normalmente estos IGBT son dispositivos de potencia. Mire ese circuito. Entonces, ¿cómo analizo este circuito? Tengo la entrada. Una forma de analizar un circuito para que ¿cómo conceptualizan ustedes, cómo enfocaría un análisis de un circuito en general? La entrada, y tengo la entrada y me voy a la salida. Para tener una idea de qué es lo que hay después de la entrada y qué es lo que hay antes de la salida. Entonces yo digo, la entrada entra pulsos y la salida es una fuente de alimentación que está conectada a un motor. Entonces se entiende que este motor de acá va a trabajar, el positivo de la fuente ya está llegando a un terminal de este motor. El otro, para que se cierre el circuito, el otro terminal, ¿a dónde debe llegar? A tierra. Tiene que llegar a tierra. Entonces yo digo, este transistor de acá, que es un MOSFET, ¿cómo está trabajando? Como un switch. Nada más, ¿por qué? A mí lo que me dice que este punto llega a tierra. ¿Y cuándo va a llegar a tierra? Cuando estos dos puntos se comportan como un cable. Y no va a trabajar este motor
cuando estos dos puntos están abiertos. Ah, caramba, entonces digo, este dispositivo me va a trabajar como un switch. ¿Cómo lo vamos a controlar? Ya es otro tema, entonces me voy para la parte de atrás. Entonces yo digo lo siguiente. Acá hay un VCC. Se entiende que acá este es un dispositivo MOSFET de potencia. Y alguien puede decir, pero de frente el motor se pudo haber conectado acá. Es cierto, se pudo haber conectado acá. Pero ¿qué sucede? Estoy con un transistor bipolar. En cambio acá estoy con un MOSFET de potencia, que esto me da, como le digo, me soporta mayor corriente y me da mayor estabilidad. Por eso está ahí. ¿Y por qué digo mayor corriente? Porque es un motorcito que necesita mayor corriente. Depende de este transistor que está acá, no va a soportar la corriente y se quema el transistor. Ahora, la pregunta es cómo va a llegar acá la corriente. Quiere decir que acaba de entrar como un switch. Entonces, estos dos transistores, ¿se acuerdan ustedes de electrónico 2? Un PNP, un NPN y un PNP. Cuando acá hay corriente, ¿quién trabaja? El de arriba. El de abajo no. Y lo contrario, cuando hay tensiones positivas, va a trabajar el de arriba. El de abajo no. Cuando hay tensión negativa, trabaja el de abajo y el de arriba no. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué sucede acá? Este transistor va a trabajar en conmutación. Entra 0, me bota 1. Entra 1, me bota 0. Con estos pulsos de acá, yo voy a hacer conmutar a este transistor. Como acá no hay positivo ni negativo, solamente es positivo, entonces simplemente acá, cuando el pulso, ingresa este pulso acá, en la parte de arriba, satura este transistor. Entonces, este punto conecta a la fuente y va a llegar al gate y hace que se dispare, hace que este transistor se sature también, corte y saturación, y el motor trabaja, ¿no? En el otro tiempo de abajo, simplemente este switch no trabaja, este no trabaja también, entonces está el motor apagado, ¿no? De esa forma. Entonces, si yo varío este tiempo de acá, de estos pulsos, voy a variar la velocidad del motor. Lo que normal se conoce modulación por ancho de pulso, ¿no? O sea, variando el ancho de pulso, también varío la velocidad de un motor, ¿no? Otra forma es con el timer con 555, otra forma utilizando otro acoplador, y en fin, hay infinidades de formas de poder trabajar. Entonces, yo quiero quedarme acá nomás por una razón muy simple. Voy a ver cuántos están. Estamos en 22. Entonces, para con el otro grupo poder complementar la otra parte también. Profesor, Sí. tengo una pregunta, una consulta más que todo. Cuando hablamos de pulsos, se está trabajando con una fuente de señal alterna, ¿verdad? Que me bote 0 y 10, por ejemplo. Muy buena pregunta. Interesante. Entonces, vamos a llegar al laboratorio. En el laboratorio tenemos lo que son generadores de señales. ¿Está bien? Generador de señales, indudablemente hay ondas sinusoidales, hay ondas cuadradas, hay ondas rectangulares, hay diente y sierra, y hay ondas triangulares. Perdón, diente, sierra y triangulares, sí. Pero la pregunta es, si me haces esa pregunta, entonces se entiende que los circuitos que en el análisis que estamos considerando son ondas cuadradas o rectangulares. ¿Ok? Como si hablamos de laboratorio, simplemente eso nos va a servir como experiencia para visualizar la forma de onda, lo que estamos hablando. Pero la pregunta es, si yo quiero variar la velocidad de un motor, ¿con qué frecuencia debo sincronizar? Y eso va a depender si el motor es de corriente continua o es de corriente alterna.
Si es de continua, yo el tiempo de conmutación lo hago yo. Perfecto, no hay ningún problema. Si es de alterna también no hay ningún problema. ¿Por qué? Lo ideal sería que si es de alterna se sincronice con la frecuencia de la red. Vamos a ver. Esa pregunta está interesante.
Bien, acá tenemos lo siguiente. Dos casos. El mismo circuito, ya, este transistor va a conmutar, va a trabajar como un switch. Pero el primer caso se alimenta con corriente continua para un motor. El segundo caso se alimenta con corriente alterna para el motor. El switch lo vamos a conmutar nosotros dependiendo del voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada ustedes lo van a variar a su manera. Esa es la forma como ustedes van a controlar el encendido y el apagado del interruptor, del switch, del transistor. Pero la pregunta es, que me preguntaba era lo siguiente. Si aquí va a haber pulsos, por decirlo así, ¿no? Aquí también igual. Los mismos, los mismos pulsos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo tengo un motor de corriente continua que necesita una alimentación de corriente continua. Entonces, en este tiempo de acá, el voltaje es cero, la corriente base es cero, la corriente colector es cero. Entonces, este motor no trabaja. ¿Por qué? Pues si la corriente colector es cero, quiere decir que este transistor está en corte. Entonces, el positivo de la fuente, vamos a hacerlo mejor, para entender mejor así. El positivo de la fuente es el positivo de la fuente y este es el negativo. Entonces, ¿qué sucede? El positivo ya está conectado a un terminal del motor. Falta para que este motor trabaje, que este punto tiene que conectarse al negativo, que es tierra. Cuando viene este tiempo de acá, cuando viene este tiempo acá, ¿no? Este tiempo acá que viene, el voltaje es cero, la corriente va a cero, corriente colector cero, está abierto, el motor está muerto, no trabaja. En este tiempo de acá hay un voltaje base, hay corriente base, corriente colector se va a saturar, el colector emisor se hace tierra y el motor trabaja. De tal manera, el encendido y el apagado de este motor está sincronizado básicamente con esta señal, con la frecuencia de esta señal. Pero ahora voy a ver lo siguiente, ahora tengo un motor de corriente alterna. Este motor de corriente alterna está conectado a la red. Pero el control es mediante este pulso de acá, es similar que el otro. Pero ¿qué va a suceder? Acá yo no tengo ningún problema porque el voltaje es continuo, pero acá hay corriente alterna. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente. Esta es la corriente alterna. Entonces la pregunta es si esa es la corriente alterna, ¿a mí qué me conviene? Pues sí, empezó juntos, acá hay un pulsito. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Sincronizar la frecuencia de estos pulsos con la frecuencia de la red.
¿Por qué? Pero alguien puede decir, o sea, necesariamente tiene que ser en esta onda de acá. No. Puede haber un montón de ondas. Puede haber un montón de ondas. ¿Por si acaso? La frecuencia de la señal es 60 Hz. No, voy a sacar un poco. Yo también puedo hacer mis pulsos así. Yo puedo hacer que mi pulso llegue por acá. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cierro el interruptor principal, ¿no? Acá hay 0. Acá es 1. Entonces, si la frecuencia 60 Hz, esto no lo voy a cambiar yo. Yo puedo cambiar este tiempo, a mi manera. Entonces, si la frecuencia es 60 Hz, ¿cuánto es el periodo? 14.6 milisegundos, creo. Entonces, yo no quiero 14.6 milisegundos, yo quiero después de 60 ciclos, sería 1 segundo. Entonces, yo genero 1 segundo de tiempo acá, 1 segundo, ¿y qué hago? Cada 60 pulsos, pero cada 60 ciclos llega el pulso, ahí recién va a trabajar. Entonces el motor, no hablamos de un motor para entender más práctico, vamos a suponer que este es un foco. ¿Qué quiere decir? El foco está trabajando con 220, yo no voy a convertir continua para 220, ¿no? ¿Para qué me voy a complicar la vida si puedo trabajar con la red más fácil? Trabajando 220 voltios, pero mi pulso es cada segundo, entonces, pero la frecuencia es 60 Hz. ¿Qué quiere decir? Que 1 segundo hay 60 ondas, pero mi periodo es de 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasó 60 ondas, recién, ese transistor se va a saturar, si es un foco se va a prender. O sea, cada 60 segundos se va a prender, se prende y apaga cada 60 segundos. Prende y apaga cada segundo. Estoy poniendo cada segundo para visualizar el encendido y apagado de un foco. Entonces, si hablo de un motor, cada segundo este motor se va a alimentar. ¿Y eso es práctico? No es práctico, ¿no? Por eso es que lo recomendable es que si hablamos de un motor, por eso lo recomendable es que los pulsos estén dentro de la frecuencia de la red. Cosa que no me exige cuando es un motor de corriente continua. Bueno. Entonces, si le estoy hablando de un motor, entonces cuando les hablo yo de un aviso luminoso, por eso cuando vamos a ver diseño de aviso luminoso, entonces este fulanito es el que va a controlar. Sería para una letra, para otra letra, que son varios transistores, varias compuertas, no lo sé con qué lo vamos a implementar. Pero lo importante es la idea. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la frecuencia de la red es 60 Hz. Y como es 60 Hz, por eso es que los focos vemos encendidos. En 1 segundo pasa 60 ondas. Por eso el foco vemos encendido. Cuando hay la intermitencia, cuando nosotros le controlamos el tiempo, nosotros que la vista, no sé, subiste a ustedes, ¿qué capacidad visualiza subiste a ustedes? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de la realidad? Ustedes, si me hacen caso, creo que eso lo practiqué con ustedes. Agarren su mano, pongan su mano derecha frente a su cara, hagan un ciclo. Un ciclo es sube y baja, ¿no? Su mano, suban ustedes hacia arriba y bajen, ¿no? Si pueden hacerlo algo, suban y bajen, ¿no? Es decir, una vuelta, un ciclo, una revolución, 2 pi radianes, 360 grados, es lo mismo. Pero ustedes cuando visualizan su mano, miren ustedes su mano, ustedes ven que su mano sube y baja. Su mano sube y baja. Un segundo, sube y baja. Un segundo, sube y baja. Sube y baja, un segundo. Pero yo le hago a ustedes, si fuese 60 segundos, quiere decir que en 1 segundo ustedes deben hacer 60 y de vuelta. A ver, háganlo más rápido con su mano, por favor. Y observen a su mano cómo le van a observar. Lo más rápido que puedan, como si fuesen karatecas, si hay algún karateca, lo más rápido.
¿Ustedes van a visualizar que su mano sube y baja o lo ven como un solo cuerpo? Cada vez que hace más rápido. ¿Ah? Ya, si ustedes me hacen caso como es virtual. Pueden experimentar. Eso es para que ustedes tengan una idea qué significa 60 ciclos. ¿Por qué notamos intermitente? ¿Cuándo notamos intermitente? ¿Por qué el foco solamente vemos encendido? No notamos la intermitencia. No notamos la intermitencia por una razón muy simple. El voltaje de alimentación es de 60 Hz. Es de 60 Hz. ¿Se da cuenta? Como es de 60 Hz, quiere decir que en un segundo hay 60 ondas. Y la vista no capta, por eso lo vemos encendido nada más. ¿Y cuándo lo visualizamos mejor? Cuando nosotros, ese tiempo, digo, pasó 60 segundos, yo no quiero pues, que pase los 60 pulsos. Lo hago que pase, pues 60 segundos recién lo voy a enganchar. Y prende. Yo no quiero cada 60 segundos, quiero cada 120 ondas, lo proyecto cada 2 minutos. Ya, perfecto. Entonces, el tiempo lo manejo yo a mi manera. Y esa es la base para entender lo que es aviso luminoso. ¿Sí? Pero alguien me puede decir, profe, pero yo con microprocesador o con mi Python, qué sé yo, con mi ¿cómo se llama el otro? Arduino, yo hago, está bien, pero nada está en contra de eso. Sino que yo le estoy enseñando la base para que entiendan ustedes internamente cómo trabajan esos sistemas. ¿Está bueno? Ya ustedes ya lo programan, pero ahora ya es por más, ¿no? Bien, muchachos, ahí nos quedamos. En la noche van a poner, ¿ok? Espero que en la noche estén la mayoría. Si no, vamos a tener que ver otra medida. Solamente por esta semana más prácticamente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, en la noche a las 8, ¿está bien? ¿Alguien, ingeniero? ¿Alguien de los que está presente no puede en la noche? Creo que ni están escuchando las clases, creo. Ya, bien, muchachos, nos vemos.